Para aquellos de ustedes que se están conectando y que son nuevos para el programa, Environment for the Americas es una organización sin fines de lucro. Estamos con base en Colorado, pero tenemos socios y personal en todo el hemisferio oeste. Nuestra meta es conectar a las personas con las aves y la naturaleza. Tenemos representantes en diferentes países. Tenemos a Miguel Mata de Venezuela, Daniela Sousa en México, Laura Babulal en el Caribe. Nuestras metas, bueno, más bien los cuatro pilares de nuestra organización son la conservación, inspirar a la siguiente generación, encontrar maneras de proteger a las aves en sus hábitats y también eh, promover la educación para la conservación de aves. El Día Mundial de las Aves Migratorias es una de las maneras en que promovemos la conservación. En las últimas sesiones hemos estado hablando de nuestros paquetes educativos. Los enviamos en todo el hemisferio oeste, desde Canadá a Argentina, pasando por el Caribe. Esto incluye materiales impresos, juegos para los niños, para la familia, actividades plásticas y también actividades que pueden servir a diferentes educadores para compartir los mensajes en los que nos enfocamos cada año. Y quiero decir que apreciamos muchísimo todo el apoyo que nos dan para la educación. Todos los materiales educativos son útiles para diferentes grupos. Por ejemplo, tenemos uno que se enfoca en cómo comunicar, cómo crear comunidades que protejan a las aves. También tenemos pósteres, carteles, panfletos. Con su apoyo hemos recaudado $4,000, que eso representa 40 kits educativos que podemos enviar a nuestros socios. En esta imagen podemos ver cómo se usan actividades, festivales. Todos reciben materiales, son adultos, niños, familias, y así procuramos que la gente se involucre en la protección de aves. Y no es tarde, todavía pueden contribuir. Uno de nuestros donadores donó lo suficiente para todas las actividades de Chile. También recibimos apoyo suficiente para tener materiales impresos en Brasil, que va a tener muchísimas actividades, y también estamos trabajando en procurar materiales en muchos otros países y distribuimos los materiales en Estados Unidos a 10 organizaciones más o menos. Así que muchísimas gracias por ese apoyo. También queremos agradecer a nuestros socios por ayudarnos a que el Día Mundial de las Aves Migratorias suceda. No lo hubiéramos podido hacer sin todas estas organizaciones. El Día Mundial de las Aves Migratorias tiene un tema de conservación cada año, entonces si ya han celebrado el Día Mundial de las Aves Migratorias o han escuchado al respecto o han visto estos pósters, pueden darse cuenta que hemos abordado diferentes temas, todos relevantes para la conservación de aves, por ejemplo, la contaminación por plásticos, proteger el hábitat o proteger a los insectos que las aves necesitan para sobrevivir. Este año el tema de las aves migratorias, espacios compartidos, crear ciudades y comunidades amigables para las aves. Eh, Le agradecemos a todos los grupos que llevan a cabo actividades y que se enfocan en hacer una comunidad más amigable para las aves. Si quieren compartir sus actividades, nos las pueden enviar, y si tienen un evento a celebrar, lo pueden agregar a nuestro mapa. También queremos agradecer a Ana María Sabarino. Ella fue la artista que se encargó de crear este póster, y se me olvidó avisarles que hay traducción al español. Miguel, te voy a dejar explicar Sí, eso en muchas español. gracias, Susana. Estamos contentos de continuar las conferencias del Día Mundial de las Aves Migratorias el día de hoy con un tópico que nos importa a todos, ¿no? La creación del hábitat para la conservación de las aves desde nuestros espacios más cercanos, los jardines, los balcones y los parques urbanos. En el día de hoy tendremos entonces una serie de presentadores expertos en este tópico y te invitamos a usar el canal de interpretación. La mayoría de los presentadores hablarán en inglés, pero nosotros estamos promoviendo una interpretación directa al español. Para ello, tienen que ir a la parte baja del Zoom
En este lugar encontrarán un icono similar a un globo terráqueo. Dar clic en ese icono y seleccionar el idioma español. En ese canal encontrarán a nuestra excelente interpretadora, Claudia, quien estará acompañándonos toda la sesión. Y por supuesto, no dejen de compartir con ustedes qué hacen para crear un hábitat amigable para las aves desde sus hogares, desde sus casas, desde sus comunidades. Estaremos aquí durante toda la transmisión respondiendo preguntas en español, así que también pueden usar el chat para colocarlas en el idioma de su preferencia. Yo creo que no hay más nada que agregar ahora, Susan, y estamos listos para comenzar. Bienvenidos todos. Thank you, Miguel. So today we have a great lineup Gracias, for you, Miguel. as Hoy always. tenemos Eric un Wood from lineup California increíble. State Tenemos a University, Eric Wood David de Inouye, California State who'll be University, talking about David change in Inouye, que va a hablar phenology of de plants, and los David cambios Sutherland, who fenológicos works with Environment de for the las Americas, to plantas talk about nativas, y David plants tips Sutherland, for native gardening. que trabaja So if con you've noticed, we start with some Environment big for the science Americas, y pictures nos va a dar unos tips about the para topic, la and we move jardinería. a little closer now, Vamos a and then we'll empezar. try to bring you away to take Eh, action where you live. Y We'll bueno, conclude with todo an esto es opportunity para for you to invitarlos a ask que tomen questions, acción en los lugares and then donde we'll go to viven. our conference Por favor, winners, hagan and we'll share with preguntas. you a headline of our Tendremos un espacio de competition preguntas y on native respuestas y gardening. So después that's vamos a always really anunciar fun a and los some great ganadores de nuestro submissions this time. concurso. Eh, So I'd like to introduce Eric Los Wood. I dejo met Eric con in Eric Wood. California, and I'm Lo so conocí en impressed with what he California has y estoy accomplished muy in his impresionada research con lo que ha on logrado native landscapes gracias a su and investigación gardening through de los California State paisajes University in Los nativos. Angeles. Trabaja And en I'll turn California it State over to University en Eric. Los Ángeles. Entonces, Eric, el Thank you, piso es tuyo. Susan, and thank you everyone Gracias, for being Susan, here. y gracias a It's great todos to por see estar so many aquí. people from across Me the U.S. and encanta Canada, ver a muchas the whole personas de continent, Estados you know, Unidos, America Canadá, and Latin América America, and this is really Latina. great. So thank you for being here. And Gracias if we por move estar aquí. on to Y the next slide, si I can pasamos a introduce la a little bit siguiente about diapositiva, myself. Oh, les sorry, puedo first, hablar un Susan. poco. Perdón, la primera So diapositiva. I'm the principal investigator for Yo landscaping and soy el urban ecology investigador principal de at ecología California State urbana University, Los en Angeles. California And I State just want to University, Los highlight that Ángeles, the y quiero co-authors you see here destacar are all que los graduate students in my coautores lab. que So ven what you're aquí going to see fueron today is a estudiantes que mash estuvieron en mi together of a laboratorio, bunch of entonces lo different que van data a from a ver bunch of different projects to es una solve one combinación de question diferentes proyectos y about native datos plant para responder landscaping a in cities preguntas and muy how that's going to be importantes sobre plantas beneficial nativas en ciudades y cómo eso to our puede birds. beneficiar So if we a move on, nuestras aves. Para seguir and adelante. here's an overview of Los Angeles, Esta just es an image, and una it's going to be no imagen de surprise Los to any of Ángeles us y on this no le va a webinar that we sorprender a know that nadie cities presente have en a este tremendous webinar effect on que las biodiversity. ciudades And if tienen un you're a gran migratory impacto en la bird and you're biodiversidad. Y moving si towards eres una ave cities, you can migratoria y imagine estás that pasando there's por going to una be ciudad, some te locations puedes where that imaginar que hay bird may algunas thrive and ubicaciones some locations donde where le that va a ir bird muy may be bien having a esa quite a ave, tough time o living and hay exist. ubicaciones And donde if we move van a on batallar. to Si seguimos the adelante, one thing that I always get a question of is when I look at that first una paragraph of a lot of the pregunta, papers that I write as a conservation biologist, often porque it's a bueno, yo little bit escribo muchas doom and gloom publicaciones about how cities sobre are so terrible for biodiversity. biología There's been a lot of conservacionista y research that has definitely siempre se shown the negative enfocan en lo effects, but there's terrible que also son las lots of ciudades para ways la where there are biodiversidad, positive effects. So pero for this question, también is it podemos all tener that efectos bad? The positivos. way we like Entonces to la look at it in my pregunta, ¿todo lab esto is es of course realmente not. malo? La So if we move manera on en que to lo the vemos en mi slides, laboratorio es please. no. Por supuesto So que no. here's an image of Esta Ron es una Finley. imagen He goes by the name de the Ron Gangster Gardener Findley. in South LA. Se And hace llamar this is an el jardinero example of a gángster person en el who sur de Los has Ángeles. Este es looked un at ejemplo de una issues within their persona que community, se ha in particular enfocado en food los problemas de insecurity, su and ways to comunidad, grow food especialmente en la to inocuidad benefit the community, alimenticia, to build communities, but y also with también kindness, you know, providing en habitat for pollinators, for tener birds, etc. So there are plantaciones so de many comida para dimensions that alimentar we a la can do in our comunidad y cities ahora that también para la have these conservación radical de aves. effects on Entonces hay people and muchas on cosas que podemos biodiversity. hacer que pueden And that's tener what I'm going to efectos get to radicales tanto en las for my personas talk como en la today, just the biodiversidad, y research de goal. eso vamos a hablar There's lots of hoy, different de things las we do in my metas de lab, but for the investigación. presentation Hacemos today, we're going muchas to cosas en mi assess the laboratorio, pero para significance la of native presentación de plant hoy landscaping vamos a in evaluar urban areas la as habitat for importancia birds, and I'm also going to de talk a little bit paisajismo de plantas about nativas en áreas insects. urbanas como So hábitats next para slide, las please. aves. So I'm just going to jump right into this Y idea bueno, about vamos a mashing together empezar a bunch of con different esta topics. So idea one of the de things combinar that we muchos love to proyectos do al in my mismo lab tiempo. is we're a Una bunch de of las cosas birders, que and nos so we encanta hacer love en to el go out and bird laboratorio, watch. todos And one somos of the admiradores coolest de las things you can aves y do vamos a in terms observar of a aves. data collection Y method lo for que bird podemos watching hacer is to como quantify método bird de foraging colección de datos behaviors. You es simply watch the cuantificar bird, you watch it los feed, hábitos and I'll show a little alimenticios bit de more on the las next aves. slide Y about why this de is eso so cool. significa But que when you're solo doing that, you're vemos documenting cómo se ecology in alimentan. action, how the bird is Cuando finding its empezamos food a resource. documentar
observar estos comportamientos
nos podemos dar cuenta qué recursos necesitan, ya sea una fruta, una semilla, un insecto que vive en esa planta. Y hacemos mucho esta práctica en mi laboratorio y 4 proyectos se basan en eso. El primero son áreas naturales, donde monitoreamos el comportamiento alimenticio de las aves. Los parques, jardines residenciales y árboles que están en las calles. Y si notan estos 4 tipos de hábitat, va de bajo desarrollo a alto desarrollo. ¿Y qué podemos sacar de estas observaciones de comportamientos de alimentación? Esta es una ave migratoria que pasa el invierno en el sur de California. Lo que hacen durante el invierno es intentar comer. Intentan encontrar alimentos, se quieren preparar para los meses de invierno y poder migrar en primavera de vuelta al norte. Y esta es una observación de esta ave que se está alimentando de este árbol que está presente en casi todo California. Si hacemos estas observaciones miles de veces, empezamos a poder notar cuáles son las plantas que las aves prefieren. Entonces, ¿cómo trabajamos? Les voy a mostrar algunas de las locaciones. En nuestras áreas naturales voy a usar datos de Natasha Canadan, que fue a 9 espacios abiertos en todo Los Ángeles y contó 17.583 árboles y arbustos, es decir, midió qué tan grandes eran. Y eso es la disponibilidad de aves y arbustos de los que las aves se pueden alimentar. Y después hizo 1.018 observaciones de alimentación, es decir, qué están usando, qué está disponible. Y también hicimos lo mismo en jardines residenciales. Esta es una publicación. Trabajó en 31 jardines frontales en Los Ángeles, principalmente con especies de árboles nativas. Contabilizó 485 árboles y arbustos y tuvo más o menos 126 observaciones de aves alimentándose. Como podemos ver, los números son mucho más reducidos que las áreas abiertas. También trabajamos en parques urbanos. Amy Vázquez completó su trabajo de graduación en 34 parques, cuantificó 7.376 árboles y arbustos con unas observaciones de 2.438 usando la misma metodología. Y en medio de la ciudad vimos árboles en las calles. Creo que eso es algo común de encontrar en ciudades de Estados Unidos y Canadá. Y en Latinoamérica tal vez no sea tan común, pero con esto nos referimos a árboles que están en medio de la calle o en un camellón. Y visitó 25 vecindarios, midió 7.637 árboles y cuantificó 1.558 observaciones de aves alimentándose. Entonces son miles y miles de árboles y arbustos y observaciones de aves alimentándose. Entonces, ¿qué podemos aprender? En la línea X tenemos la proporción de plantas nativas y les voy a mostrar la relación que conforme el número de plantas nativas incrementa, vamos a tener más observaciones de aves alimentándose. En la Y los números son un poco raros y eso es porque tuvimos que hacer la escala combinando los diferentes lugares donde hicimos estas observaciones. Tenemos una tendencia positiva muy mínima. Sí hay una inclinación que sucede y el hábitat que prefieren las aves son los espacios abiertos. Aquí, más que la relación, queríamos pensar en la evolución y enfocarnos en las especies que usan para alimentarse. Respecto a los árboles de las calles, tenemos mucho menos, pero sí tenemos de todos modos presencia de una tendencia positiva. Para los parques urbanos no encontramos
encontramos mucha relación. Hay muchísimas plantas exóticas en los parques, pero también hay muchas plantas nativas y puedo hablar de eso un poco más en otra presentación, pero me quiero enfocar en la que sigue y esos son los jardines. Y esta es una relación bastante curiosa. Está algo distribuida, pero de todos modos podemos identificar una relación positiva con los jardines residenciales. La conclusión es que las plantas nativas son buenas cuando pensamos en el interior de nuestra ciudad y que potencialmente pueden ser algo muy beneficioso para las aves. Y en lo que me quiero enfocar ahora son los jardines residenciales. Esta es una publicación de Noriko Smallwood, que es el rol ecológico de plantas nativas para aves durante la temporada de no reproducción. El paisajismo con plantas nativas está adquiriendo más tracción. En Los Ángeles lo que están haciendo muchas personas es convertir sus jardines de pasto a tener jardines más nativos, es decir, que tengan especies nativas de plantas. Esta no es mi casa, pero me encantaría que fuera. Es un lugar excelente para jugar, para que jueguen los niños y para que la vida silvestre esté contenta. En Los Ángeles, cuando empezamos a preparar nuestro estudio, cuantificamos que 70% de Los Ángeles es residencial y de ese porcentaje, 99% de las casas se veían así, donde no encontramos plantas nativas. Esto fue hace 10 años, pero hoy en día muchas personas están haciendo esto, están convirtiendo los paisajes. Esto sucedió porque una de las razones es el ahorro de agua. Tenemos programas para ahorro de agua en la ciudad. Si convertimos nuestro jardín, entonces obtenemos beneficios. Y esto es una oportunidad de oro también para mejorar nuestra biodiversidad en las ciudades. Si vemos en la cajita de la izquierda y vemos el porcentaje de observaciones de aves alimentándose en jardines con plantas nativas, tenemos más que en los jardines que no tienen plantas nativas. Y para aquellos de ustedes que no se saben los nombres, robles, salvia, manzanita y buckwheat. Y si vemos esto en un contexto de regresión, que es la imagen de la derecha, figura B, conforme aumentamos la cobertura de plantas nativas, vamos a tener más observaciones de aves alimentándose. Y pues no es una sorpresa que a las aves les encanten las plantas nativas. Ya hay muchísima investigación que se ha llevado a cabo sobre este tema. Esto es solo para confirmar eso. Lo que pensamos es que si vemos la ciudad y vemos a todas las casas, por supuesto, la mayoría del terreno es la casa misma, pero tenemos muchos espacios verdes que están entretejidos entre el vecindario. Entonces, si tenemos la meta de convertir esos jardines, podríamos generar un buen cambio para la biodiversidad y las aves migratorias. Y del trabajo que estamos haciendo subsecuente de estos proyectos es qué pasa con los insectos. Por supuesto, esto es a diferente escala que las aves. Nos estamos enfocando en la investigación usando los mismos jardines que usamos para el proyecto de las aves, y en esta diapositiva estamos comparando los jardines convencionales con los jardines con plantas nativas. Por supuesto, hay más colores de flores, más riqueza de especies de plantas, y eso, por lo tanto, hará que haya mucha riqueza de insectos, y todo eso tiene sentido. Todos los que han visto un jardín de plantas nativas en una ciudad pueden notar las mariposas, los abejorros, las abejas,
Y también así podremos analizar qué tan compleja es la red de los polinizadores. En el lado de la izquierda estamos viendo todas las interacciones que se llevan a cabo en un jardín con plantas nativas, que es mucho más que en un jardín convencional con un pasto. Y aunque no tengamos todo el jardín cubierto de plantas, la interacción casi se triplica. Entonces, esto comprueba de que lo que hagamos con nuestros jardines urbanos tienen un gran impacto en la alimentación de las aves. Y eso es todo de mi parte. Gracias. Gracias, Eric. Apreciamos muchísimo esta presentación. Es un trabajo fascinante. Muchísimas gracias por unirte hoy. Y noté en el chat que están pidiendo las personas acceso a tu trabajo. Entonces, si podrías poner los links en el chat, estaría increíble, Eric. Y David Inouye es un investigador increíble que ha hecho una buena cantidad de investigación a largo plazo. También trabajamos con él en nuestro grupo de asociación de colibríes. Y David, el piso es tuyo. Ok, gracias. Estoy feliz de contarles un poco del trabajo que estoy haciendo en el laboratorio de las Rocallosas en Colorado. Y voy a hablar principalmente de cómo las flores silvestres están siendo afectadas por el cambio climático. Voy a hablar de plantas nativas, aves nativas, principalmente colibríes. Siguiente. Esta es una foto de un macho de colibrí de cola ancha. Esta especie se reproduce aquí durante el verano. Es un muy buen polinizador. Por ejemplo, en esta foto podemos ver un rastro de polen en su barbilla. Y esta especie de colibrí hace una especie de silbido cuando vuela. Y podemos ver un pequeño espacio entre la pluma principal y secundaria, que es lo que hace el ruido cuando vuela. Yo estoy en el sureste de Colorado. Aquellos que les gusta esquiar, a lo mejor han escuchado de Crested Butte, que es muy popular, y también tenemos Gothic Mountain, que tiene un laboratorio de investigación donde yo también he trabajado. Esta es la vista del Laboratorio Biológico de las Rocallosas. Está a 2.900 metros de altura. Así se ve ahora, pero por 6 meses del año todos estos picos están cubiertos de nieve. Creo que la mayoría de nosotros entendemos que el clima está cambiando, que el clima en nuestras áreas locales es una combinación de factores globales y regionales. En nuestro caso, la oscilación del norte del Pacífico, que es un ciclo de 50 a 75 años. También tenemos la oscilación casi bienal de 25.9 meses. Y todo esto afecta cuánta nieve vamos a tener durante el invierno, cuánta lluvia vamos a tener. Y todas esas variables tienen una influencia en la fenología de la migración, como por ejemplo en los colibríes migratorios, y también tiene una influencia en la fenología o la temporalidad de las flores silvestres. En la siguiente diapositiva nos muestra un calendario fenológico de las diferentes especies que vemos dependiendo de la temporada. Empezamos
con las que florecen en el invierno, perdón, en la primavera. Y no todas son importantes para los colibríes, pero sí son importantes para los polinizadores en general. La manera en que estudiamos esto desde 1973 es visitar 3 veces a la semana y contabilizar todas las flores que han florecido en parcelas de 2 por 2 metros, y eso nos ha dado un rastro de muchos años para analizar la fenología de las flores y así poder darnos cuenta de la abundancia de las flores. Hemos usado esos registros para ver cómo esas variables son influenciadas por el clima. Aquí tenemos esa progresión fenológica de las flores silvestres para los polinizadores, incluyendo el colibrí. Y tenemos aquí una abeja y una especie de mariposa. La primera flor que los colibríes encuentran es la Erythronium grandiflorum. Y aquí podemos ver qué tan abundantes son estas especies de flores. Y esta es una foto de un colibrí de cola ancha visitando la flor y podemos ver que hay un círculo naranja donde está el pistilo de la flor. No son muy buenos polinizadores para esas flores porque no alcanzan a tocar el pistilo. Este sí es una especie que es buena polinizadora, que es el abejorro reina. Y tenemos un registro de cuándo florecen estas glacier lilies, estas flores, y cuándo llega el primer o los primeros colibríes machos de cola ancha. En el eje X tenemos la cantidad de nieve que hay el 30 de abril. Podemos tener hasta 2 metros de nieve algunos años. En otros años ya no tenemos nada porque ya se derritió. En ambos casos, la floración empieza después si tenemos más nieve porque se tarda más en derretirse y los colibríes llegan más tarde. Pero aquí es importante destacar que estas líneas no son paralelas, es decir, que no están respondiendo de la misma manera a la nieve. Entonces, si esta tendencia continúa, las flores van a empezar a florecer mucho antes de que lleguen los colibríes y de hecho puede que incluso se pierdan de la oportunidad de recolectar néctar de la Erythronium grandiflorum. El colibrí probablemente, el segundo colibrí es, perdón, el mismo colibrí también obtiene alimento de la Delphinium nuttalianum y hay mucha abundancia de estas flores. Estos datos son de una parcela donde cada año desde 1981 voy y cuento cuántas floraciones hay. En algunos años tenemos más de 300, otros años tenemos menos de 10. Entonces hay muchísima variación. Siguiente diapositiva. Aquí vemos qué es lo que causa estos números. Y nuevamente aquí tenemos cuánta nieve cayó. Y todavía no sé cuál es la razón por esta correlación. Solo puedo decir que entre menos nieve tenemos menos flores. Y sucede lo mismo con el número promedio de flores en floración. Si tenemos más nieve, hay más flores, y porque en las últimas décadas tenemos menos nieve, ha habido un declive en el número de flores en floración y el número total de flores en esas parcelas. La siguiente diapositiva nos muestra otra especie de flor, el Delphinium barberi.
que también es comúnmente visitada por colibríes. En este caso, esta es una hembra del colibrí de cola ancha y esta abundancia también varía año con año. Aquí tenemos otra especie de flor local que usan las aves. No tenemos datos de abundancia de esta, pero sí sabemos que varía año con año, así como la temporada de floración. Y en la siguiente diapositiva tenemos esta especie de flor silvestre, Aquilegia elegantula, que también es visitada por esta hembra de colibrí, que sí tiene un poco de polen debajo del pico que se le ha pegado de visitar otros individuos de esta flor. El área donde yo trabajo es el sureste de Colorado y está muy cerca de un punto caliente aquí en Norteamérica. Hemos detectado un cambio radical desde los 80 hasta el 2019 y esto es una clara indicación de que la temperatura está subiendo. En este caso, ¿cuántos días lluviosos tenemos durante el verano? Y estos datos van hasta 1910, que era gracias a una estación en Colorado y nada más se trata de contar los días lluviosos a partir de septiembre y en los últimos 30 años ha habido un declive muy claro en esa variable, pero si vamos a 1910, también vemos que hay una variedad de cambios en el número de días lluviosos. La siguiente diapositiva nos muestra números consecutivos de días sin lluvia y eso también nos indica una tendencia a largo plazo desde 1910 y parece que ha estado cambiando desde los 80s y nos estamos aproximando a más días consecutivos sin lluvia, ya que los veranos se están volviendo más secos. También el deshielo, cuando desaparece la nieve, es muy importante. Es una medida que nos indica la temporada de crecimiento, el inicio de la temporada de crecimiento y la temporada de floración. Y esto lo hemos medido desde 1974. Es altamente variable. Ha sido tan temprano como el 23 de abril y tan tarde como el 19 de junio, pero la tendencia general es que estamos teniendo un deshielo que sucede antes en el año porque las temperaturas están subiendo y eso va a llegar a afectar las fechas de floración y también la abundancia de flores de algunas de estas especies y por lo tanto está afectando los recursos disponibles para los colibríes. Hay muchísima investigación que se está llevando a cabo en el Laboratorio Biológico de las Rocallosas. Este macho de cola ancha está visitando el alimentador que yo puse y tiene una banda que tiene 5 números. Está anillado y a lo mejor pueden ver en su espalda que pusimos un dispositivo, un tag. Este es el tipo de tag que algunos de sus mascotas puede que tengan, que un veterinario puede escanear para poder detectar a quién le pertenece la mascota. Pero aquí podemos reconocer individuos que visitan alimentadores. Hemos estado revisando cómo responden los colibríes a las diferencias en la temporada de floración. En la gráfica superior podemos ver todas las especies diferentes que los colibríes visitan durante el verano y también medimos cuánto tiempo duran en floración. Y otra gráfica interesante que fue hecha por un estudiante nos muestra la relación entre la longitud de la corola y la compara cuando florecen. Y parece que son más grandes más tarde o más adelante en la temporada de floración, casi al final. Lo que sabemos es que los colibríes están llegando antes de lo que solían, están cambiando su fenología. También sabemos que las flores silvestres
están cambiando tanto en la temporada de floración como en su abundancia, pero no están cambiando su sincronía con la migración de los colibríes y la fenología de los recursos florales y la abundancia dependen de factores ambientales, es decir, qué tanta nieve recibimos y cuándo se derrite, y que el cambio climático probablemente ocasionará que las flores florezcan antes y serán menos abundantes. Eso es una preocupación para nosotros que nos gusta ver muchos colibríes. Esto puede que cambie la relación coevolucionaria entre plantas y colibríes y otros polinizadores, como los abejorros, las abejas, las mariposas, porque los ciclos de las flores están cambiando y lo que está sucediendo es que encuentran una comunidad ligeramente diferente cuando llegan en el verano, lo que significa que los científicos tienen muchísimo que estudiar acá en este laboratorio, pero también nos causa preocupación sobre el futuro de estas flores silvestres y sus polinizadores. Para ustedes o los que quieren aprender un poco más sobre el trabajo que hemos estado haciendo y que se lleva a cabo todavía en el laboratorio biológico, tenemos un video que salió el año pasado de PBS. Esta es una foto con mi hijo, que también es un ecologista y está empezando a trabajar en los proyectos a largo plazo aquí. Entonces, si les interesa verlo, pueden visitar este sitio web. También hay un video sobre el laboratorio que puede ser interesante para ustedes. El programa se llama Colorado Experience, que es una historia de nuestro laboratorio en las Rocallosas, y aquí está el link de donde pueden encontrar esta historia. Si tienen alguna pregunta, estaré muy feliz de responderla, o pónganse en contacto conmigo y trataré de responder lo más pronto posible. Muchísimas gracias, David. El trabajo que haces es maravilloso, fascinante. Vamos a tomar preguntas hasta el final, y si no quieren hacer su pregunta en persona, las pueden poner en el chat. Y mientras tanto, vamos a pasar a nuestro último presentador, que es David Sutherland. David trabaja con Environment for the Americas, pero tiene también otros puestos. Entre muchas cosas, es un observador de aves buenísimo y también es un excelente jardinero de plantas nativas. David. Gracias. Bienvenidos a todos. Bienvenida a todos nuestros compañeros en Latinoamérica. Gracias por su interés en este tópico. So I have a Y 28-year-old native plant tengo garden in Boulder, un jardín de 28 años con plantas nativas en Boulder, Colorado, y voy a hablar un poco de lo que he aprendido también para resumir las presentaciones anteriores y darles consejos de lo que ustedes pueden hacer en su propio jardín. De lo que estoy hablando específicamente es de Boulder, Colorado, pero las plantas nativas existen, por supuesto, en todo el mundo. Entonces puede que vivan en Colorado, en Michigan, en Michoacán, en Ecuador. Todos esos lugares tienen plantas nativas, y donde sea que vivan pueden encontrar una paleta muy variada de plantas nativas que pueden usar para paisajismo. Yo me empecé a interesar en esto cuando viví en las Galápagos, y empecé a tratar de integrar plantas nativas de las Galápagos al paisajismo. Entonces, realmente no importa dónde vivan, tendrán una gran variedad de plantas a elegir. Esta es una de las praderas en Boulder, Colorado, que está floreciendo durante la primavera, y todas las plantas que ven aquí podrían usarse para un jardín de plantas nativas. Esta es una fotografía de mi jardín. Está en una calle muy ocupada. En el centro de Colorado. No necesitan tener una granja afuera en el monte, pueden hacerlo en parches de tierra justo en la ciudad donde vivan, y todo lo que pueden ver en la foto es
son plantas nativas de Boulder, Colorado. Podemos ver que hay bastante diversidad. A lo mejor hay 10 especies diferentes en esta foto solamente, lo que me trae a mi punto más importante, que es para resumir todo lo que David y Eric dijeron. Si quieren un jardín diverso, entonces deja que crezca un jardín diverso. Entre más plantas tengamos, y eso se traducirá a oportunidades para tener visitas de diferentes aves, de diferentes insectos, y cualquier tipo de organismos puede llegar a visitar, a vivir en su jardín. Entonces, apuesten por la diversidad. Hablaremos un poco más sobre lo que significa diversidad. Si están tratando de atraer aves a su jardín, tienen que recordar que las aves tienen una dieta variada. Algunos comen insectos, algunos comen semillas, algunos comen frutas. Y también hay aves que se alimentan de néctar, y todos ellos pueden llegar a visitar su jardín al ofrecerles una diversidad de plantas que les va a proporcionar alimento. Y es decir, muchas especies vendrán a comer mucha variedad de alimentos. Entonces, entre más opciones tengan en su menú, más aves van a visitar su jardín. Y eso era de lo que David estaba mencionando sobre la fenología. Si tienen un jardín diverso, entonces tendrán más oportunidades durante toda la temporada. A lo mejor también tenemos hojas que los insectos se pueden comer, flores para los polinizadores, frutas para que visiten las aves. Entonces, solamente se trata de ofrecerles oportunidades. Este es un caso clásico de una flor. Esta es una mariposa monarca que aquí en América del Norte está desapareciendo porque las flores de las que se alimentan, que son la milkweed, están desapareciendo también. Siguiente. Las flores de la milkweed son flores bastante ricas para una variedad de insectos. Nosotros la tenemos en nuestro jardín, está siempre cubierta de abejas y mariposas y otros insectos. También es donde están las orugas de las mariposas monarca, pero también hay escarabajos y otros insectos. Entonces, si pueden plantar estas flores en su jardín, van a ofrecer alimento a muchas variedades de insectos. En español se llama algodoncillos. Esta es otra flor, White Evening Primrose, y si ven los pistilos, podemos darnos cuenta que los polinizadores pueden poner su cara directamente a los pistilos. Y descubrí, sorprendentemente, que estaba polinizando esta flor. Esta es la Oenotera speciosa. Descubrí estas orugas que se estaban comiendo las hojas, y mi primer instinto fue, tengo que matar todas estas orugas. Y mi hija me dijo, no, 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 mejor hay que recolectarlas y ver en qué se convierten. Y se convierten en la polilla que poliniza estas flores. Entonces existe esta relación ecológica que sucede justo en mi jardín y que yo no había reconocido. La polilla viene y poliniza estas flores grandes. Estas flores grandes normalmente son polinizadas por este tipo de polillas que vienen de noche. Entonces, mientras se alimenta, poliniza y pone sus huevos en esa misma planta. Esta es una lección importantísima sobre las relaciones que existen en la ecología, que se pueden llevar o que pueden suceder en un jardín de plantas nativas. Pero el cambio de paradigma principal para mí no fue nada más pensar que está bien, sino que está súper bien que vengan insectos a alimentarse de las plantas, porque entonces esto está alimentando al ecosistema en general. Yo me he dado cuenta que dejar a los insectos en las plantas y dejar que se coman las hojas, que se coman las flores, estaba ayudando a todo
el ecosistema, estaba ayudando a las aves. Algunos insectos van a convertirse en polillas que van a alimentar murciélagos, es decir, si dejan a las plantas crecer, entonces alimentarán a las aves que quieren ayudar. Si queremos aves, necesitamos insectos, y si queremos insectos, necesitamos plantas nativas. Otra razón para tener un jardín diverso es que queremos proporcionar un hábitat o diferentes opciones de hábitats para la biodiversidad que queremos en nuestro jardín. Mi jardín tiene arbustos, árboles, flores silvestres de diferentes alturas, diferentes tamaños. Las aves vienen y se quedan un poco en el árbol antes de comerse las frutas o de alimentarse del néctar. A veces vuelven al árbol o a lo mejor se ocultan en los arbustos. Hay lugares donde pueden anidar, lugares donde se pueden alimentar. Entonces se trata de ofrecerles opciones. También eso ayuda a los polinizadores para que se puedan refugiar en su jardín y nuestra tarea es brindarles los recursos suficientes para que se puedan quedar allí un rato. También otra cosa para apostar por la diversidad es la conexión fenológica que mencionó David en su investigación. Aquí tenemos 4 flores diferentes que florecen en mi jardín, pero no florecen al mismo tiempo. Las florecitas tubulares amarillas se llama Golden Currant, en la esquina superior izquierda, y es una de las primeras flores que florecen en la primavera. Y los colibríes llegan a alimentarse. Algunas de las aves que estuvieron hibernando durante el invierno llegan y se alimentan de estas flores que florecen primero. Y bueno, luego se mueren, pero está bien porque luego los jaspers florecen como a mediados de la primavera. De estas se alimentan polillas, colibríes y otras cosas que están de visita. Y en el verano, en Colorado podemos llegar a 40 grados centígrados, pero también tenemos milkdew o algodoncillos que florecen. Y muchos de los otros polinizadores también se alimentan de esto. Y cuando los bee-boom se mueren, llegan otras flores. Este es un rabbit brush que florece hasta noviembre y para mí es muy común ver mariposas en mi jardín en octubre alimentándose de estas flores. Entonces, si tenemos un jardín diverso, tenemos oportunidades de alimentar o bueno, de brindarles alimento a insectos y aves casi durante todo el año. Y eso es algo que queremos hacer, asegurarnos de que quien sea que está visitando nuestro jardín va a encontrar algo que comer sin importar qué temporada del año sea. Y también me preguntan, bueno, vivo en Quito o vivo en Madrid o en Michigan o en Colorado, ¿qué tipo de plantas debería de poner en mi jardín? Queremos usar plantas locales de nuestros ecosistemas locales y para descubrir cuáles son las que proveen alimento al ecosistema, yo diría que vayan a caminar, salgan a caminar en un lugar natural donde verán muchos arbustos y árboles autónomos que crecen y observen cuándo florece qué. Y si quieren tener flores durante la primavera, entonces fíjense cuáles son las flores que están en floración durante la primavera en los jardines botánicos, no, en los jardines, en los parques, qué plantas crecen bajo el sol, que necesita luz directa, qué plantas crecen en la sombra. Y este es un ejemplo, este es un bosque local de Colorado que está cerca de mi casa y me preguntan, Dave, ¿qué puede crecer a la sombra en mi jardín? Porque no puedo pensar en nada que crezca ahí. Y les digo, pues vayan a dar un paseo.
vayan a un paseo al bosque de pinos en diferentes temporadas del año para que se fijen qué está creciendo a la sombra de los árboles. Y eso es una planta de sombra y por lo tanto crecerá en el área de sombra de su jardín. Lo que pueden ver aquí en esta foto es que muchas de estas flores silvestres y arbustos son las especies que yo pude plantar en mi jardín, y ya sea a la luz o a la sombra. Yo tengo mucha sombra seca en mi jardín y bueno, es toda un área y tengo un montón de especies de plantas que vieron en la fotografía anterior y todas son nativas de Colorado. Descubrí qué podía plantar aquí solo dando un paseo. Y también hay muchos recursos locales probablemente hay clubs de jardinería, a lo mejor ya hay grupos que están intentando crear jardines de plantas nativas. Hay gente que ya lo está haciendo, hay gente que apenas está aprendiendo, que a lo mejor tienen semillas y tienen consejos para darles. A lo mejor hay empresas de paisajismo que se están especializando en jardinería de plantas nativas, entonces no importa dónde vivan, pueden encontrar recursos que les darán la mano. Y creo que el último tip que les quiero dar es que sean pacientes. No empecé a ver un aumento de biodiversidad en mi jardín en los primeros 3 o 5 años y ahora llevo 28 años con mi jardín. Todo está lleno de frutas, las flores están floreciendo durante toda la temporada y estoy impresionado. Y estoy completamente de acuerdo con las presentaciones anteriores en que la relación de jardines con más flores silvestres definitivamente atraen más biodiversidad, no solo de aves, sino de insectos y polinizadores. Las plantas nativas han crecido y se han establecido ellas mismas. Yo construí un hábitat y ustedes también lo pueden hacer, incluso si viven en medio de una ciudad. Muchísimas gracias. Voy a poner mi sitio web aquí en los comentarios para que puedan ver más fotos de mi jardín y puedan conectarse con la página de recursos que puse en mi sitio web. Muchísimas gracias, Dave. Voy a repetir este comentario porque me gusta mucho que todos aspiramos a tener un jardín como el tuyo. Vamos a poner a nuestros 3 presentadores aquí y estamos listos para preguntas. Eric, si puedes encender tu cámara, estaría excelente. Voy a empezar con algunas de las preguntas que ya escribieron. Nuestros socios de Latinoamérica dicen que no saben a dónde ir para obtener mensajes, para obtener plantas nativas. Ese mensaje nos llegó de Guanajuato. Eric dice que no puede prender su video. Déjame ver si le puedo ayudar. No sé si tengan alguna recomendación, comentario sobre a dónde pueden ir a encontrar viveros que tengan plantas nativas. ¿Puedo responder? Una de las cosas que hice cuando empecé, porque yo empecé hace casi 30 años y realmente no había viveros en Colorado que tuvieran plantas nativas. Entonces, muchas de mis plantas las tengo gracias a que recolecté semillas. Hay que tener cuidado con la recolección de semillas. A lo mejor tienen que pedir permiso, pero pueden plantar estas semillas igual que rábanos. Tengo un parche de tierra que le pega mucho el sol, las planto en el otoño y dejo que la naturaleza haga lo suyo, y muchísimas de mis plantas nativas nacieron hasta la siguiente primavera, y porque las planté en filas, las podía identificar y separarlas de las hierbas. No me costó nada poder recolectar las semillas. A lo mejor hay recursos locales que ya se encargan de recolectar y distribuir semillas. Sé que hay varios grupos en Colorado que lo hacen, y también otra cosa que hice para obtener mis primeras plantas nativas era que había áreas en desarrollo en Boulder
y vi que estaban usando las excavadoras para cavar y pedí permiso a los propietarios, o bueno, a las personas que estaban haciendo el desarrollo y para poder llevarme las plantas antes de que las excavadoras las arrollaran y las puse en mi jardín. En muchos lugares es ilegal llevarse las plantas, pero si tienes permiso de los propietarios de la tierra de llevarte las plantas, pues entonces no hay problema. Gracias, Dave, eso es muy útil. Me pregunto si pudieras poner información en el chat, no sé, a lo mejor algún link que explique cómo recolectar semillas. Y después, Eric, te voy a dirigir una pregunta. Eric, fue fascinante ver los cambios en los jardines de Los Ángeles. Pasaron de ser solo pasto a tener un montón de plantas nativas. Sé que hay incentivos, pero hay otras maneras en que has logrado convencer a las personas, lo has intentado, porque sabemos que te dedicas a la investigación, pero ¿qué hace que las personas tomen la decisión de hacer ese cambio? Creo que es un cambio de comportamiento que es bastante lento. Por ejemplo, convertimos nuestro jardín a plantas nativas a lo mejor hace 8 años. Antes era solo pasto. Hicimos la conversión y muchos de nuestros vecinos estuvieron interesados en lo que estábamos haciendo y le conté a mi esposa en aquel momento y le dije, creo que todos van a querer hacer esto. Y porque se ve súper bonito nuestro jardín y la verdad es que ninguna familia lo ha hecho. Creo que tiene que ver con el amor a la naturaleza, con hacer algo diferente, con ahorro de agua o simplemente estar inspirados por mariposas y aves como David y Dave están. O sea, nosotros lo hacemos por las aves. Fuera de eso, creo que es algo que se está desarrollando de manera muy lenta. Siempre que doy estas conversaciones, hay mucho interés, pero creo que es por parte de las personas que ya lo están haciendo y no de personas que no lo hacen. Es mucho más fácil tener a alguien que venga y pode el pasto y ya. Entonces, es una batalla colina arriba. Sí, he visto que hay algunos comentarios en el chat. Estamos tratando de llevar nuestros datos a los tomadores de decisiones, ya sea a través del Departamento de Electricidad y de Servicios de Electricidad y Agua de Los Ángeles, porque sí hacen mucha promoción de estas prácticas, pero no tienen los datos para respaldarla. Entonces esperamos que sea una tendencia que sea adoptada por más personas. Sí, gracias por esa información. Es buena idea aproximarse a los grupos que tienen más eco en la comunidad. David, te quiero hacer una pregunta directamente a ti respecto a la fenología. ¿Puedes clarificar qué tanto los colibríes se pueden mover para obtener recursos, dado este cambio en la fenología de las flores, no sé, durante la migración, durante la época de reproducción, el resto de su vida? Creo que son muy flexibles en su comportamiento de alimentación y, por supuesto, tienen los mismos problemas en todo el año. En México, en las montañas donde hay un exceso de tala y en todo el trayecto migratorio, tienen que seguir una progresión de plantas en floración para poder llegar en el momento adecuado al área de reproducción y creo que van a tener que hacer lo que tengan que hacer para sobrevivir. Hay un número de polinizadores que ya sabemos que se están moviendo más al norte en cuanto a latitud o se están moviendo a diferente altitud o latitud para poder encontrar los recursos que necesitan para sobrevivir. Vi un colibrí
de barbilla negra aquí y normalmente se encuentra a altitudes menores, pero a lo mejor está empezando a explorar una altitud más alta para como respuesta a este cambio en la vegetación. Y me imagino que eso también pasará con otros grupos de aves. Pamela pregunta, am, ¿hay algo que digan sobre los viveros de plantas nativas y no nativas? ¿Y hay algo que podamos hacer para explicarlo? Creo que hay preocupaciones sobre mantener la integridad genética de la población. Si traen un cultivo que se adapta a otro ambiente, hay una amenaza de tener una perturbación en la genética local. Entonces, las personas que trabajan en restauración ecológica tratan de trabajar con material que se consigue localmente en vez de trabajar con adaptaciones genéticas. ¿Alguien más quiere agregar algo? No sé mucho sobre eso, pero hay un proyecto muy interesante acá en Los Ángeles donde están trabajando en usar semillas de las montañas locales y cómo los polinizadores están usando esas semillas a lo largo de su trayecto. Es decir, están analizando más lo que realmente significa una planta nativa, cómo se reproduce, cómo se define. Sé que es una pregunta que está en mente de los investigadores. Yo también quiero agregar algo. Recientemente fui a una presentación de la conferencia de paisajismo con plantas nativas y se habló mucho sobre los polinizadores. Es un área que que necesita mucha investigación. Los resultados fueron inconclusos, pero demostró que los polinizadores prefieren flores silvestres que plantas cultivadas. La tendencia general es que el fenotipo de plantas silvestres es mejor y como perspectiva de jardinero, si estamos lidiando con las plantas locales, ya está adaptada a las condiciones. Aquí tenemos una flor silvestre local que crece desde la pradera a la tundra. Entonces tiene un rango altitudinal grandísimo, pero si voy a la tundra y me llevo una planta que crece a 12,000 pies de altura y me la llevo a Boulder, que está a 9,000 o menos, se va a morir porque aunque sea la misma especie, esa población en específico no está adaptada al calor y el clima seco que tenemos aquí en Boulder. Es lo mismo si me llevo la misma especie de aquí de Boulder a la tundra porque no está acostumbrada al frío. Entonces, si estamos tratando de tener plantas que sobrevivan en nuestra área local, yo diría que te quedes con el tipo silvestre. Si piensan que es mejor o que es más fácil encontrar una planta cultivada, ok, pues es mejor que nada, pero yo iría por las plantas silvestres en todos los casos. Gracias por esas respuestas. Veo también muchos comentarios en el chat, especialmente dónde encontrar las plantas, opciones en Estados Unidos para cajas para plantar semillas y
también cómo podemos relacionar todos estos tips con las investigaciones. También puedo agregar un comentario sobre dónde obtener las plantas. He visto los comentarios tanto en español como en inglés que dicen nuestros viveros locales no tienen especies nativas. Algo que podemos hacer como consumidores es ir a esos viveros y pedirlas. Si todos empezamos a pedir, oye, pueden empezar a, o no sé, preguntar si pueden encontrar plantas nativas y muchas personas preguntan, puede que, que empiecen a tratarlas. En los viveros también hay plantas que son tratadas con pesticidas y las plantas que tienen pesticidas van a envenenar a los polinizadores, porque estos pesticidas hacen que las plantas sean tóxicas. Nosotros como consumidores podemos ir y preguntar, ¿esto está tratado con neonics o no? Entonces eso va a empezar a enviar un mensaje a las personas que están en los viveros que se van a dar cuenta que hay una demanda por plantas locales que no están rociadas con pesticidas porque matan a los polinizadores que queremos ayudar. Y para nuestros socios en Latinoamérica, acérquense a su jardín botánico. Tienen botanistas que están muy bien informados. No sé si hay oportunidades de compra de plantas, pero los jardines botánicos son una excelente oportunidad de trabajar a nivel local. Sé que hay muchos jardines botánicos en casi toda Latinoamérica. Muchas gracias a nuestros presentadores. Ya nos pasamos un poco de tiempo y todavía nos falta compartir a nuestros ganadores. Muchísimas gracias, Eric, Dave y David, por su participación. Ha sido fantástico. Entonces, muchas gracias. Pueden continuar comunicándose con nosotros y con ellos. No sé, ¿alguien me puede ayudar a quitar a Dave del spotlight? Vamos a anunciar a los ganadores. Tenemos dos ganadores, Daniela Gámez de La Paz, Baja California, que escribió que plantar plantas nativas en nuestro jardín significa la llegada de diferentes aves que se aprovechan de ellas a lo largo del año. En primavera es maravilloso ver florecer a la aloe vera y a los colibríes y calandrias que llegan a alimentarse. Es muy gratificante ver que contribuimos a su alimentación y porque visitan nuestra casa. Muchas gracias, Daniela, por tus palabras, tu hermoso jardín en La Paz. Nos encantaría verlo en persona. Segundo lugar, The Wappingers Falls, New York. Zinnia Gutowski, que nos mandó esta foto que es una fuente importante de este árbol, que es una fuente importante de alimento para las aves. Vamos a enviarles los premios a ambas. Muchísimas gracias por participar, por compartir sus fotos y sus jardines con nosotros. Y nada más para recordarles que el 21 de agosto vamos a estar hablando de contaminación por plásticos y si tienen alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto con nosotros en info@environmentamericas.org. Con eso concluimos nuestro webinar y apreciamos mucho que tomen acción para la conservación de aves migratorias.